Una enorme estación de tren con un siniestro secreto. Todo este lugar es un templo de imaginería ocultista. Y un extraño castillo construido por un estafador del salvaje oeste. Todo el asunto es un engaño. A veces los mayores secretos están a la vista de todos. Estos son misterios monumentales. Todos los días, más de 1,5 millones de trabajadores llegan a la isla de Manhattan. Y más de 700.000 de ellos lo hacen a través de uno de los monumentos más queridos y majestuosos. Sus grandes arquerías, los enormes techos abovedados y los grandes espacios horizontales. Esta es la Estación Central de Nueva York, el máximo esplendor del movimiento arquitectónico de las bellas artes. Pero como bien sabe el escritor Mitch Horowitz, hay un secreto extraordinario escondido en su estructura. La estación central oculta una historia más misteriosa de lo que parece. ¿Qué siniestro simbolismo hay escondido dentro de los muros de la estación central? Nueva York, 1913. Es una época de progreso industrial imparable en la floreciente metrópoli. El comercio crecía, la electricidad llegaba a los edificios y a las farolas. Por las calles circulaba gente venida de todo el mundo. Pero a Nueva York le faltaba un elemento, una gran estación de ferrocarril, una puerta al mundo. Les presentamos a uno de los magnates más ricos del país, Cornelius Vanderbilt. Se dispone a financiar y construir lo que se convertirá en la estación central de Nueva York. Cuando se inauguró la estación a principios de 1913, la gente se quedó totalmente asombrada al entrar. Lo que más les llamó la atención fue el enorme mural astrológico que llena los 3.700 metros cuadrados del techo, con 2.500 estrellas. Nunca habían visto un mural del zodiaco que se pudiera comparar. Y los administradores de la estación presumían de que la representación de las constelaciones era tan precisa que podría utilizarse para que los escolares aprendieran sobre las estrellas. Pero una mañana, nada más inaugurarse la estación, hubo un sorprendente descubrimiento. Un viajero, que también era astrónomo aficionado, se dio cuenta de que las estrellas del techo estaban al revés. Las estrellas estaban representadas como en un espejo. Y ese zodíaco invertido no es la única singularidad escondida en el diseño del edificio. Las estatuas de Minerva y Hércules y los símbolos de Mercurio, como su vara, el caduceo, hacen que se convierta casi en un templo de imaginería mística y ocultismo. Y por si fuera poco, el mural presenta otra peculiaridad. Además de que el zodíaco esté invertido, muestra un controvertido momento astrológico. Cuando contemplas el mural, lo que ves es una transición entre una era espiritual, la era del cristianismo, y otra era espiritual, la nueva era o era de Acuario. Con el cambio de siglo, muchos creían que la era de Acuario sería el comienzo de un nuevo gobierno mundial dirigido por un siniestro grupo encubierto de los hombres más poderosos del mundo, los Illuminati. Y se pensaba que uno de sus miembros fundadores era Cornelius Vanderbilt, de la familia Vanderbilt. Entonces, ¿podría el zodíaco de la estación central esconder una declaración sobre la apuesta de los Illuminati para dominar el mundo? El famoso magnate no era ajeno a los asuntos sobrenaturales. Cornelius Vanderbilt era un seguidor del espiritualismo. Tenía un gran interés en el ocultismo. Uno de los hábitos más extravagantes de Vanderbilt era estar en contacto con el mundo de los espíritus para buscar consejo. Escribía preguntas, las introducía en sobres sellados y se las entregaba a un medium que las sujetaba y visualizaba una respuesta. Su espiritualismo impregnaba todo lo que hacía, incluyendo sus decisiones empresariales. En 1870, un periodista de Nueva York le preguntó cómo podría hacer la gente para seguir sus pasos hacia la fama y la riqueza, y respondió, haciendo lo que yo hago, consultar a los espíritus.
Pero algunos historiadores creen que hay otra explicación para la presencia de tantas figuras y símbolos ocultistas en las paredes de la estación central. A principios del siglo XX, los arquitectos y diseñadores norteamericanos se veían a sí mismos en la vanguardia de una nueva era tecnológica e industrial, como los griegos y los romanos de hace miles de años. Y para hacerse eco de esto, incorporaron numerosos iconos clásicos en su trabajo. Sobre las constelaciones que aparecen a la inversa, parece que el diseñador del mural, Paul Hellieu, podría haberse inspirado en una ilustración medieval del firmamento, en el que las estrellas se muestran desde arriba, desde el punto de vista del cielo. Es posible que Paul Hellieu intentara dar a los espectadores la experiencia de ver las estrellas desde los cielos, como si fueras el dios Mercurio mirando desde arriba. Quizá nunca se sepa si en el techo de esta gran estación de tren hay un mensaje secreto de los Illuminati. Pero hoy en día, el torrente de viajeros que pasan por la estación central puede contemplar con asombro el portentoso simbolismo que contiene esta obra maestra de la arquitectura y recordar a un hombre que estaba en contacto con los espíritus y cuya familia construyó un templo de la era moderna. En el corazón del archipiélago de Hawái, en la exuberante isla de Oahu, se encuentra la espectacular capital costera de Honolulu. La zona está rodeada por más de 100 playas, famosas en todo el mundo. Pero los pocos más de 3 kilómetros de la playa de Waikiki a lo largo de la costa sur están entre los más populares. Waikiki es famosa por su maravilloso clima. Millones de personas vienen de vacaciones todos los años. Y también es conocida como el centro del deporte principal de Hawái, el surf. Pero como señala el historiador DeSoto Brown, una figura domina la playa de Waikiki para recordar a los visitantes que no siempre fue así. Representa a un hombre con los brazos extendidos. Mide más de 2,5 metros. Lleva un traje de baño. Y tras él hay una tabla de surf de 3,5 metros. Es una estatua del hawaiano más famoso de la historia, el padre del surf. ¿Quién es este atleta legendario? ¿Y cómo es que sus actos heroicos inventaron un nuevo uso para la tabla de surf que sigue vigente hoy en día? Década de 1920, Hawái. El nativo hawaiano Duke Kahanamoku está en la cresta de una ola de fama y éxito deportivo. Duke Kahanamoku había ganado varias medallas de natación en los Juegos Olímpicos de 1912 y era un hombre de éxito. Pero la pasión favorita del isleño es el surf. A lo largo de los años se siente tan cómodo sobre una tabla de surf como en una piscina. Uno de los logros de Duke Kahanamoku fue cabalgar una ola a lo largo de 1,5 kilómetros en la costa de Waikiki. Un gran logro para aquella época. Y los logros de Duke son impresionantes, teniendo en cuenta que el deporte prácticamente había desaparecido de Hawái. El deporte del surf alcanzó su máxima popularidad antes de 1700. Cuando los occidentales empezaron a llegar, el surf empezó a decaer. Los misioneros no aprobaban los deportes como forma de diversión. Así que hacia 1900, pocas personas practicaban el surf. Pero todo eso está a punto de cambiar. Cuando el carismático campeón olímpico empieza a viajar por todo el mundo realizando exhibiciones de surf, causa un gran impacto y da comienzo a una tendencia que se propaga rápidamente. Duke ayudó a descubrir y popularizar el surf en todos los lugares a los que viajó. Consiguió revitalizar el deporte del surf. Y cuando Duke realiza exhibiciones en California, la moda se extiende rápidamente por los Estados Unidos. Duke Kahanamoku fue muy conocido por introducir el surf en la costa oeste de los Estados Unidos. En 1923, el famoso atleta se muda a Los Ángeles, atraído por los productores de Hollywood y el estilo de vida de California. Duke se relacionaba con las estrellas. Firmó un contrato para aparecer en películas de Paramount Pictures. Parece que no hay nada que el apuesto hawaiano no pueda conseguir.
Pero Duke no imaginaba que en el verano de 1925 sus habilidades de surfista serán puestas a prueba. Año 1925, el hawaiano Duke Kahanamoku lleva una década viajando por todo el mundo dando a conocer el arte perdido del surf. Acaba de mudarse a Hollywood, donde, impulsado por su fama, el deporte se pone de moda en California. Pero la pasión de Duke por surfear está a punto de ser sometida a una dura prueba. 14 de junio, California. Duke Kahanamoku está en la playa de Corona del Mar cuando escucha gritos pidiendo ayuda. Parece que una gran ola ha volcado un yate de lujo, lanzando a sus 29 pasajeros a las traicioneras aguas, a 100 metros de la orilla. Sin dudarlo, Duke coge su tabla de surf y corre hacia el peligroso océano. Duke, un surfista con gran experiencia, sabe cómo atravesar las olas. Y cuando llega hasta las víctimas, hace que se agarren a su enorme tabla de surf. Es una tabla de madera sólida que pesa 60 kilos. Es un objeto muy grande y muy estable al que la gente puede subirse y con el que puedes atravesar las olas. Duke es capaz de remar para que las víctimas lleguen a salvo a la orilla. Doce pasajeros fueron salvados de una muerte por ahogamiento. Y cuando se hace público el rescate, Duke Kahanamoku se convierte en algo más que un campeón o un famoso. Se convierte en un héroe. La gente pensaba que era lo más maravilloso que habían visto nunca. El jefe de policía dijo textualmente: la intervención de Duke ha sido el rescate más sobrehumano que he visto nunca. El uso tan ingenioso de una tabla de surf durante el rescate obtuvo atención nacional y se convirtió en un accesorio estándar para los salvavidas de todas partes. Durante los años siguientes a su acto de valentía hercúleo, Duke Kahanamoku continúa su extraordinaria carrera, ganando otra medalla olímpica, además de ser nombrado sheriff honorario de su ciudad natal, Honolulu. Creo que para muchas personas, Duke Kahanamoku era la personificación de las islas de Hawái. Alguien muy querido. En 1990, en el centenario de su nacimiento, la ciudad de Honolulu erigió esta estatua en honor de uno de sus más queridos ciudadanos. Hoy, los brazos abiertos de Duke Kahanamoku siguen dando la bienvenida a esta isla hawaiana, recordando al padre del surf que introdujo el deporte a toda una generación. Charleston, en Carolina del Sur, es la capital cultural del sur y rebosa de ese encanto de antes de la guerra. Pero entre las mansiones coloniales que se alinean en las calles más elegantes, hay una construcción de piedra, como un castillo, impregnada de maldad y horror. Los ornamentos del edificio contrastan con su interior oscuro y sombrío. El interior es totalmente diferente. Está lleno de rejas de hierro. Estaba en unas condiciones horrorosas, abarrotada, y muchos no salieron vivos de allí. Esta es la antigua cárcel de Charleston, una fortaleza del siglo XIX construida para retener a los criminales más peligrosos de la ciudad. Pero esta es la historia de una prisionera diferente, que ha fascinado al guía turístico John Laverne más que a nadie. Es una historia de derramamiento de sangre, desconfianza y embrujo. Es la historia de la caída en desgracia de una mujer que vivió en este edificio y nunca salió de él. ¿Quién es la fantasma inquieta que sigue recorriendo las habitaciones de esta infame prisión? Febrero de 1819, Charleston, Carolina del Sur. La ciudad más rica del estado está llena de viajantes de comercio. Entre ellos hay un comerciante de pieles llamado John Peoples, que se ha alojado en un hotel llamado Six Mile Inn. Cada día llegaban más de 100 barcos a la ciudad, y los clientes habituales del hotel Six Mile Inn eran comerciantes que iban y venían de la ciudad.
Según cuenta la leyenda, Peoples es recibido por la impresionante propietaria del hotel, una mujer de 27 años llamada Lavinia Fisher. No solo era muy hermosa, su forma de tratar a la gente hacía que todo el mundo se sintiera bien. Lavinia invita al viajero a beber algo con ella y con su marido John. Pero según se desarrolla la conversación, Peoples empieza a tener la sensación de que su hospitalidad tiene algo raro. John Fisher no dejaba de hacerle preguntas sobre sus viajes, sobre las personas con las que viaja y sobre quién le espera de vuelta en casa. El comportamiento de Lavinia también le resulta extraño. Se muestra demasiado insistente en hacer que pruebe una taza de su té. John no era bebedor de té, pero su anfitriona era tan amable y tan guapa que al final aceptó esa taza, pero aprovechó cuando nadie miraba para tirar el té. Aunque sigue pensando que algo no va bien, Peoples se retira a su habitación, pero en lugar de dormir en su cama, se queda vigilando la puerta. Se sienta en una silla dirigida hacia la puerta, por si acaso sucediera algo extraño. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierto, Peoples se duerme. Y según cuenta la historia, un ruido muy fuerte le despierta en mitad de la noche. De repente, delante de él, vi que la cama ha desaparecido a través del suelo, mediante una especie de trampilla. El aterrado comerciante sale corriendo del hotel y acude a la policía. Les cuenta su loca historia. La cama desapareció delante de mí. Tenían una trampilla. Esa gente es muy rara. El agente pensó, ¿habrá algo de verdad en esto? Tras escuchar esa historia tan extraña, la policía se dirige rápidamente al hotel para investigar. ¿Qué oscuros secretos se esconden en las profundidades del Six Mile Inn? 1819. La policía se dirige al Hotel Six Mile Inn para investigar un intento de secuestro en las afueras de Charleston, Carolina del Sur. ¿Qué horrores les esperan en el interior de este solitario hotel? La policía llega al negocio de los Fisher y empieza a registrar el lugar. Los agentes tenían un mal presentimiento. Sabían que había algo extraño y tenían la intención de buscar a fondo por todas partes. Según cuenta la historia, los agentes encontraron pruebas de lo que temían podía ser algo criminal. Descubrieron una serie de trampillas, camas que desaparecían y túneles subterráneos. Entonces hacen otro descubrimiento preocupante. La despensa de Lavinia está llena de té de adelfa. Es un sedante muy fuerte que en dosis altas puede ocasionar la muerte. Pero lo peor estaba por venir. Al excavar el suelo de tierra del sótano, los investigadores descubren algo espantoso. La policía estaba conmocionada y horrorizada. Encontraron una gran cantidad de cuerpos enterrados bajo la casa. La policía calcula que entre los restos puede haber 30 víctimas. Y piensa que todo el hotel está diseñado para ejecutar el plan diabólico de los Fisher, matar y robar a los comerciantes. Todo estaba perfectamente orquestado. Lo que hacían los Fisher era vender las mercancías. Y como los comerciantes eran viajeros, podían estar meses o incluso años sin que nadie supiera qué les podía haber pasado. Los Fisher fueron detenidos inmediatamente, acusados de agresión con intento de asesinato y enviados para ser juzgados en la famosa cárcel de Charleston. Estaba infestado de ratas y de enfermedades. John y Lavinia Fisher pasaron auténtico miedo. Lavinia era la única mujer de la prisión y estaba en una celda llena de los peores criminales del siglo XIX, asesinos, piratas y ladrones. En enero de 1820 se atendió la solicitud de Lavinia de asistir al juicio con su vestido de boda. En una especie de último intento desesperado, decidió llevar su vestido de boda como forma de mostrar lo pura e inocente que era. Pero el truco no funciona, y ambos son declarados culpables y sentenciados a la horca. Esto le otorga a Lavinia la distinción de ser la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Según cuenta la historia, John Fisher fue ejecutado en primer lugar.
Y cuando llegó el turno de Lavinia, se dirigió pausadamente a enfrentarse a su final. Ahí estaba ella, con ese hermoso y largo vestido blanco, subiendo los escalones hacia la horca. Y muere. Y es aquí, en esta cárcel donde Lavinia pasó sus últimos días, donde muchos siguen viendo un espíritu enojado que vigila las celdas. Muchos jurarían que han visto la figura de una mujer con un vestido atravesando las paredes. ¿Podría ser el agitado fantasma de Lavinia Fisher, atormentada para siempre por los actos malvados que cometió en vida y condenada a errar por los muros de esta prisión? Actualmente la antigua cárcel de Charleston es un monumento histórico nacional y sigue sirviendo como recordatorio del oscuro pasado de esta ciudad. Chicago, Illinois. Al oeste de la imponente silueta de esta metrópoli del Medio Oeste se encuentra el centenario cementerio Goodlawn. Y como señala el historiador del circo Pete Shrake, entre las lápidas erosionadas hay un tranquilo rincón dominado por un llamativo monumento de granito conocido como Showman's Rest o el descanso de los artistas. Es un elefante que parece bastante alegre. Su pata delantera derecha reposa sobre una pelota de circo, pero la historia que recuerda a este lugar es una historia de tragedia y negligencia que terminó en masacre. Entonces, ¿qué desgarrador accidente se conmemora aquí? ¿Y pudo haberse evitado? 22 de junio de 1918. La oscuridad cae sobre el tren de 36 vagones que viaja a lo largo de la orilla del lago Michigan hacia Hammond, Indiana. El circo Hagenbeck Wallace se encuentra en plena temporada de verano y está recorriendo el país con su alegre grupo de trapecistas, jinetes acrobáticos, payasos y bailarinas. El trabajo del circo, por su naturaleza, es especialmente agotador. Descargas el tren, montas las carpas, haces el espectáculo, vuelves a recoger todo y viajas hacia el siguiente espectáculo, todo en un día. Esa noche, a bordo del tren, viajan 400 agotados trabajadores del circo y sus familias. Decenas de animales exóticos viajan por separado. Para reducir gastos, el tren es muy antiguo. Así que no es de extrañar que a las 4 de la mañana la máquina se detenga por un problema mecánico. Cuando el tren se detiene, uno de los miembros de la tripulación, llamado Oscar Tim, tiene el cometido de caminar hasta el final del tren y colocar balizas de advertencia. Según se adentra en la oscuridad, se mantiene alerta ante cualquier señal que indique la aproximación de otro tren. Se encuentra ya a unos 800 metros del furgón de cola, cuando no muy lejos de allí, divisa una columna de humo por encima de las copas de los árboles. Y enseguida ve una luz. Rápidamente se da cuenta de que es un tren que se acerca a gran velocidad. Tim corre a toda prisa, agitando su baliza. Pero increíblemente el tren que se acerca, un moderno transporte de tropas construido en acero, no reacciona. El monstruo de acero sigue avanzando hacia él. Y al cabo de unos instantes, la máquina le sobrepasa. Lo único que puede hacer Tim es quedarse mirando. Es un tren fuera de control, no va a detenerse. Con cientos de hombres, mujeres y niños atrapados e indefensos en la vía, ¿habrá alguna forma de impedir la catástrofe? Madrugada del 22 de junio de 1918, Oscar Tim es el guardafrenos de un tren de circo atascado a las afueras de Ivanhoe, Indiana. Mientras está colocando balizas en la vía, se percata de que otro tren se dirige a toda velocidad hacia ellos. Intenta desesperadamente avisar al maquinista para que pare, pero no lo consigue. El desastre parece inevitable. El guardafrenos Oscar Tim se queda horrorizado al ver que el enorme tren militar se dirige hacia el tren de circo parado. Tuvo que ser un impacto con un gran estruendo. El fuego se extiende entre los escombros y, en un momento, todo se convierte en una tormenta de fuego. Cuando amanece,
encuentran a 86 personas fallecidas y a más de 180 heridas de gravedad. Todas las víctimas eran del tren del circo Hagenbeck-Wallace. La pregunta que todos se hacían en ese momento era: ¿qué ha pasado? Todas las miradas se dirigen al conductor superviviente del tren militar, un maquinista veterano llamado Alonzo Sargent. La historia que terminó por desvelarse es que Sargent había trabajado demasiadas horas. Apenas había descansado. Una brisa muy fresca viene del lago Michigan y empieza a sentir frío. Cierra la ventana y el calor de la máquina empieza a adormecerle. Según un informe de la Comisión Interestatal de Comercio, Sargent no solo estaba dormido durante las señales desesperadas de Oscar Tim, el guardafrenos, sino que 1,5 kilómetros antes se había saltado al menos 2 señales automáticas de stop, lo que hizo inevitable la colisión. A pesar de ello, gracias a la agresiva defensa de los abogados de la Compañía de Ferrocarriles de Michigan, fue absuelto de toda responsabilidad criminal. Pero puso fin a su carrera en el ferrocarril. Pero para los supervivientes del circo Hagenbeck-Wallace, el espectáculo tenía que continuar. La compañía circense se reconstruyó con miembros de otros circos de todo el país. Y sorprendentemente, volvieron a actuar en cuestión de días. El circo Hagenbeck-Wallace solo suspendió 2 actuaciones de la temporada. Una notable hazaña. A pesar de su capacidad de resistencia, el circo llorará por siempre a los artistas que están enterrados aquí, en tumbas sin nombre, en un rincón del cementerio de Goodlow. Y aunque ningún animal murió en el desastre, este tranquilo lugar conocido como Showman's Rest está señalado por un elefante de granito, el símbolo eterno del mundo del circo. Y hoy, este paquidermo majestuoso sirve de recuerdo de aquellos que murieron en esa cálida noche de verano hace tanto tiempo. En el extremo oeste del desierto de Arizona se encuentra Lake Havasu City, una ciudad construida junto a un lago artificial. Fundada en 1963, este oasis moderno parece un extraño enclave para un monumento de ingeniería de los viejos tiempos, que tiene 180 años. Es una enorme estructura de granito. Pesa 33.000 toneladas, mide 153 metros. Nuestro bello sol del desierto lo ha decolorado y ahora es más bien gris. Según el historiador Mike Riddle, este histórico puente que en su momento atravesaron los carruajes imperiales de reyes y reinas es ahora considerado el artículo de colección más grande del mundo. Cuando lo trajeron, la declaración de aduanas lo describía como una antigüedad enorme. ¿De dónde proviene este legendario puente? ¿Terminó aquí por equivocación? Sur de California, 1963. El rico petrolero e industrial de Los Ángeles, Robert McCulloch, tiene un problema. El incremento de los precios del mercado inmobiliario alrededor de Los Ángeles está reduciendo los beneficios de su cadena de producción de motores fuera borda. En su búsqueda de una nueva ubicación para su fábrica, encuentra un oasis en el desierto de Arizona, donde una presa del río Colorado forma un lago de 27 kilómetros. El lago Havasu. Los terrenos son baratos y el lago es un lugar perfecto para las pruebas de sus motores. Pero hay un inconveniente. Es una zona despoblada. Pero McCulloch está decidido. Convencido de que puede atraer a los trabajadores, construye con su propio dinero una nueva comunidad en las arenas del desierto y la llama Lake Havasu City. Lake Havasu City está entre medias de 2 desiertos, el de Sonora y el de Mojave. Casi todo el mundo piensa que el plan de McCulloch de construir aquí una ciudad es una locura absoluta. McCulloch sabe que las familias necesitan una razón para instalarse en su nueva ciudad del desierto. Así que pensó, ¿cómo podría atraer a la gente? ¿Cómo puedo hacer que se queden? ¿Cómo puedo construir mi ciudad? Un día, McCulloch
recibe una propuesta que piensa que revitalizará su todavía precaria comunidad. Ha salido a subasta un icónico monumento británico, el Puente de Londres. Construido en 1831, el paso sobre el río Támesis, siempre congestionado, se está hundiendo en el lecho del río. Un problema bien conocido para aquellos que han oído la clásica canción infantil. Estaba saturado y era muy pesado. No se puede reflotar. Es necesario trasladarlo o destruirlo. Pero McCulloch piensa en ello como en una acción publicitaria y la oportunidad de darle a su incipiente ciudad un aire de permanencia. Paga unos 2,5 millones por la estructura y se convierte en el orgulloso propietario del histórico Puente de Londres. La tarea de desmontar un puente de 33.000 toneladas y trasladarlo a 8.000 kilómetros de distancia a Lake Havasu City puede parecer desalentadora. Lo desmontaron cuidadosamente. Cada pieza fue retirada y numerada. Las piezas son transportadas por el océano en barcos cargueros. Hizo el viaje desde Gran Bretaña a través del Canal de Panamá y subió por la costa hacia el puerto de Los Ángeles, donde fue descargado y transportado en camiones. Las piezas del monumento llegaron por fin a Arizona. Y mientras los modestos arcos del Puente de Londres se elevan lentamente entre las dunas de arena del desierto, la leyenda cuenta que Robert McCulloch se da cuenta de que algo va mal. Dicen que McCulloch pensaba que estaba comprando un puente diferente, el imponente y majestuoso símbolo de Londres, el Puente de la Torre. Según cuenta la historia, cuando el puente llegó no había ni torres ni plataformas levadizas. McCulloch se quedó muy sorprendido y pensó que le habían timado con otro puente. ¿Compró realmente Robert McCulloch el puente equivocado? Octubre de 1971. El empresario Robert McCulloch había trasladado con éxito el Puente de Londres al lago Havasu, en Arizona, con la esperanza de atraer habitantes a su nueva ciudad recién construida. Pero muchos creían que había sido un malentendido y que en lugar del Puente de Londres, McCulloch pensaba que había conseguido el icónico Puente de la Torre. ¿Pagó realmente 2,5 millones por el puente equivocado? Cuando hablamos de los puentes de Londres, el Puente de la Torre es el más importante. Es la joya arquitectónica y de ingeniería del río Támesis. Mucha gente en Gran Bretaña cree que el rumor es cierto. ¿Habrá algo de verdad en esta historia? Es una gran historia, pero es solo eso, una historia. Lo cierto es que McCulloch visitó Londres en persona para revisar su puente y supervisar los complicados planes para desmontarlo y trasladarlo. Bob McCulloch sabía qué puente estaba comprando y trasladando a Arizona. ¿Y por qué sigue contándose esta historia falsa? Se dice que muchos británicos estaban preocupados por el hecho de no ser ya una superpotencia mundial. Aunque no mantenían su poder político y económico, podrían seguir burlándose de sus primos, culturalmente inferiores, del otro lado del charco. Para los británicos, McCulloch representa el arquetipo del estadounidense arrogante, con más dinero que sentido común. Si esos yanquis son tan tontos como para llevárselo a miles de kilómetros y montarlo de nuevo en medio del desierto, pues que lo hagan. Hoy en día, muchos londinenses siguen insistiendo en que la historia es cierta y que un ingenuo millonario norteamericano compró de verdad el Puente de Londres por error. Quizá es una cuestión de envidia. Considerado un orgullo de Arizona, el puente ayuda a McCulloch a reforzar el crecimiento de Lake Havasu City y crear una próspera comunidad en la que viven actualmente más de 50.000 residentes. Creo que nuestro puente de granito nos queda mucho mejor. El Puente de la Torre impondría demasiado y además el mantenimiento sería una pesadilla. Tras el Gran Cañón, los elegantes arcos del Puente de Londres atraen a más visitantes al estado de Arizona
que cualquier otro de sus destinos turísticos. Parque Nacional del Valle de la Muerte, California. Esta vasta extensión desértica es famosa por ser la zona más seca y de menor altitud de los Estados Unidos. Las temperaturas pueden alcanzar unos sofocantes 62 grados centígrados. Pero el parque es también conocido por una asombrosa obra arquitectónica. Al salir del desierto, uno es recibido por una casa que parece que no podría existir en ese lugar. Este es el Rancho del Valle de la Muerte, también conocido como el Castillo de Scotty. Una villa grande y opulenta que durante mucho tiempo ha fascinado tanto a los visitantes como a los historiadores. Esta extraordinaria estructura nació de una de las más extrañas amistades en la historia del oeste americano. ¿Quién era ese misterioso Scotty que dio nombre al castillo? ¿Y qué extraña amistad llevó a la construcción de esta fantástica mansión? 1902, Valle de la Muerte. La fiebre del oro se extiende por la región. Cada día se abren minas nuevas y los buscadores más ambiciosos acuden en masa. Uno de ellos es Walter Scott, también conocido como Scotty del Valle de la Muerte, que tenía un extravagante pasado. Había viajado durante 12 años con espectáculos del salvaje oeste. Era un aventurero, un personaje del que resultaba muy difícil saber a qué se dedicaba. Después de varios meses de excavaciones, Scotty hace un anuncio que pone en alerta a inversores dispuestos a comprometerse. Había encontrado oro. Uno de esos inversores es el magnate de Chicago, Albert Johnson. Invirtió miles de dólares, igual que muchos otros. Le habían dicho que su inversión se multiplicaría por 10 cuando la mina estuviera en marcha. Pero pasan los meses y Johnson no ve ni rastro del oro. Presiona a Scotty en busca de respuestas y le comunica su intención de viajar hasta allí para ver la mina por sí mismo. Cuando Johnson llega al Valle de la Muerte, Scotty, acompañado por su hermano, dirige al empresario hacia la mina de oro. Pero en el camino caen en una emboscada tendida por bandidos armados y el hermano de Scotty recibe un disparo. A causa de la confusión, suspenden la visita a la mina de oro. Johnson vuelve a Chicago sin haber visto nada de su inversión. Y de vuelta en su ciudad natal, empieza a preguntarse, ¿existirá de verdad la mina de oro? Estamos a principios del siglo XX. El buscador de oro Walter Scott, apodado Scotty, ha convencido al empresario de Chicago, Albert Johnson, para que invierta en una mina de oro que ha descubierto en el Valle de la Muerte. Pero tras 2 años, Johnson todavía no ha visto ningún retorno de su inversión y empieza a sentir que algo huele mal. ¿Cuál es la verdad detrás de las extravagantes historias que cuenta Scotty sobre el oro del desierto? Johnson contrata a un detective privado para seguir a Scotty e investigar sus actividades. El primer descubrimiento del investigador es alarmante. Parece ser que Scotty ha colocado rastros de oro en la mina que dice haber descubierto. Pero eso no es todo. Cuando el detective pregunta a los habitantes de la zona, escucha la historia de la emboscada desde una perspectiva diferente. Todo el tiroteo había sido planeado exclusivamente para Johnson, para disuadirle de seguir camino. Pero el tiroteo fingido no salió tal y como había sido planeado, y el hermano de Scotty resultó herido de verdad. Esta peligrosa artimaña demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Scotty para ocultar el hecho de que su lucrativa mina de oro no existía en realidad. Todo el asunto es un engaño. Al saber que le han timado, un furioso Johnson regresa al Valle de la Muerte para hablar cara a cara con el estafador. Pero cuando llega, su reacción no es la esperada.
Se queda fascinado por su extraordinaria personalidad, y eso fue suficiente como para pasar por alto el hecho de que había sido engañado. Siente admiración por la descarada seguridad en sí mismo de este astuto emprendedor y Johnson entabla una insólita amistad con el estafador hasta el punto de que decide construir una casa en el terreno donde se suponía que estaba la mina de oro. No escatima lujos en la construcción de una mansión de proporciones épicas. Con el tiempo, Johnson invita a su andrajoso amigo a mudarse al recinto con él y con su mujer. Y Scotty, que nunca pierde una oportunidad, empieza a montar otra historia. Scotty cuenta a la gente del lugar, a los visitantes y a cualquiera que le escuche que esa casa es suya. Y Johnson no hace nada para desmentir la historia de Scotty. Incluso le sigue el juego y se presenta a sí mismo como el banquero de Scotty. Pero unos años más tarde, el desastre bursátil de 1929 llevó a Johnson a la ruina. El coste de mantener una mansión tan grande resulta excesivo. En ese momento, Scotty se convierte en el Salvador y sugiere que pueden convertir el lugar en un hotel. La iniciativa tiene un gran éxito. Los turistas, junto a muchas de las mayores celebridades de la época, desde Betty Grable hasta Norman Rockwell, se sienten atraídos por la leyenda de Scotty y su opulento castillo. Actualmente el castillo de Scotty es propiedad del Servicio de Parques Nacionales y está abierto para que el público pueda visitarlo. Queda como un testimonio de una de las amistades más peculiares en la historia del salvaje oeste. Desde un palacio en el desierto hasta la catástrofe de un circo, desde un superhéroe surfista a un artículo de colección gigantesco. Soy Don Willman y estos son Misterios Monumentales.